El tema que vamos a desarrollar ahora es sistema nervioso, cuáles son las aplicaciones de los distintos métodos en la patología de esta área. Entre las modalidades diagnósticas debemos destacar que en el sistema nervioso las que más se utilizan son la resonancia magnética y la tomografía computada. El resto de las modalidades diagnósticas, como radiología, medicina nuclear y ecografía, tienen sus aplicaciones más dirigidas a la búsqueda de patología específica. En resonancia magnética debemos destacar que esta técnica suele utilizarse en el sistema nervioso para el diagnóstico de patologías, en general subagudas o crónicas o de difícil diagnóstico con otras modalidades diagnósticas. Entre ellas debemos destacar las lesiones vasculares, los procesos degenerativos, las malformaciones, los tumores y algunos traumatismos complejos que sean difíciles de detectar con otra técnica de imágenes. Acá tenemos un ejemplo típico de la aparición de una lesión isquémica en la región parietal del lado izquierdo que se manifiesta en esta secuencia especial que se llama FLAIR, que es una secuencia que se debe realizar en todos los estudios de cerebro y que permite resaltar y diferenciar las lesiones isquémicas de las lesiones en donde hay un mayor acúmulo de líquido cefalorraquídeo. El estudio mostrado en la imagen anterior puede ser completado con este tipo de secuencias que llamamos secuencias vasculares de angioresonancia que nos permiten detectar el origen de esa patología vascular que ustedes ven claramente señalado con la flecha que se debe a la ausencia de flujo en la arteria cerebral media del lado izquierdo. Acá podemos apreciar otro ejemplo de una lesión isquémica de menor tamaño, cómo se comporta dicha lesión en las diferentes secuencias. Arriba a la izquierda vemos la imagen de una secuencia T2, en el medio y arriba vemos la secuencia T1, fíjense cómo se manifiesta como una lesión hiperintensa. La imagen de arriba a la derecha es una secuencia T1 que se ve hipointensa y las imágenes de abajo son las imágenes de la secuencia de difusión que nos permite caracterizar el periodo de evolución que tiene una lesión isquémica, es decir, si esa lesión isquémica es aguda o tiene una evolución subaguda o crónica. En cuanto a la patología de origen degenerativo, aquí presentamos el ejemplo más conocido y más frecuente, que es la esclerosis múltiple, que son lesiones de la sustancia blanca, generalmente bilaterales y dispersas, que suelen describirse como imágenes en dedo de guante, visibles en las imágenes sagitales que ustedes ven a la derecha, y que suelen estar próximas al espacio subependimario. Aquí como ejemplos de malformaciones destacamos a la izquierda dos ejemplos de malformaciones de Arnold Chiari, la tipo 3 en donde se observa un meningocele occipital y la tipo 4 que se caracteriza por una franca hipoplasia cerebelosa. En la imagen de la derecha otro tipo de malformaciones, en este caso se trata de una esquisencefalia del labio abierto que se produce por un trastorno en la migración neuronal desde el espacio subependimario hacia la periferia. Entre la patología tumoral destacamos en las tres imágenes de arriba un ejemplo clásico de un glioblastoma multiforme, que es una lesión de origen maligna, primitiva, francamente agresiva, que se caracteriza por tener importante edema vascular vasogénico perilesional y captar en forma heterogénea el medio de contraste endovenoso, como ustedes pueden apreciar en la imagen de arriba a la derecha. La imagen es de abajo,
sirven para demostrar cómo se evidencian las lesiones metastásicas o secundarias, en este caso en un paciente con un cáncer de mama. Fíjense la aparición de múltiples nódulos hiperintensos luego de haber inyectado el medio de contraste endovenoso. En estas imágenes vemos ejemplos de un traumatismo grave, lesiones a veces difíciles de diagnosticar con tomografía y que pueden ser evidenciadas por resonancia magnética, en este caso en secuencia FLAIR. Fíjense, las flechas señalan focos hiperintensos que corresponderían a focos hemorrágicos de contusión. Generalmente son por efecto de contragolpe los que están observándose en el nivel temporal, y el que está en la imagen de la derecha generalmente son lesiones del cuerpo calloso por un traumatismo por cizallamiento que produce ese foco hemorrágico. Estas son lesiones muy graves y que a veces plantean una disociación clínico-radiológica porque son pacientes con mucha sintomatología pero con poca representación imaginológica. En cuanto a tomografía computada, se dice que en general es un método que se suele utilizar en la emergencia, en la guardia. Sirve para patología principalmente aguda o hiperaguda, como puede ser un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. Muy útil en los traumatismos, sobre todo encefalocranianos derivados de los accidentes de tránsito. También sirve, por supuesto, en los tumores y para detectar algunas malformaciones. Aquí vemos una tomografía de cerebro en donde se aprecia una franca hipodensidad que compromete gran parte del hemisferio cerebral izquierdo, eh, provocando además un efecto de masa con colapso parcial del ventrículo lateral izquierdo, imagen típica de un infarto cerebral en el territorio vascular de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Acá vemos ejemplos de patología de un accidente cerebrovascular, pero de origen hemorrágico, de diferente magnitud. En la imagen de la izquierda vemos un hematoma intracerebral temporoparietal derecho que tiene edema perilesional y un leve compromiso e inundación hemática en el sistema ventricular. La imagen de la derecha muestra también una gran lesión hemática, un hematoma intracerebral con importante edema perilesional, efecto de masa que desplaza la línea media hacia la izquierda y además la presencia de gran cantidad de sangre dentro del sistema ventricular. Otros ejemplos de patología traumática: vemos en la imagen de arriba a la izquierda un hematoma extradural que tiene como característica su morfología biconvexa. En las imágenes de la derecha, arriba y abajo, un hematoma subdural que es cóncavo convexo, en este caso con importante efecto de masa sobre la línea media desplazándolo hacia la izquierda, y abajo focos hemorrágicos correspondientes a contusión cerebral asociados a la presencia de aire dentro del parénquima cerebral y fracturas asociadas. Entre la patología tumoral destacamos este caso, que es un paciente con un meningioma frontal izquierdo, que es una tumoración en general benigna, no ejerce mucho efecto de masa salvo cuando adquiere un tamaño significativo y suele estar calcificado, por lo tanto es mucho más fácil de diferenciar mediante tomografía computada. Entre patología malformativa vemos una lesión muy frecuente que es la hidrocefalia, que es la imagen de la derecha, el aumento en este caso asimétrico del sistema ventricular a expensas de los ventrículos laterales, y la imagen de la izquierda, una esquizencefalia a labio abierto, como habíamos mencionado previamente, correspondiente a un trastorno en la migración neuronal.
Desde el punto de vista radiológico, la radiografía directa de cráneo tiene poca utilidad debido a que no es posible ver el parénquima cerebral, pero sí ver el tejido óseo circundante y poder detectar algún tipo de fractura. Sin embargo, existe la angiografía cerebral, que es un muy buen método que sirve como diagnóstico de la patología vascular intracraniana y que también sirve en manos expertas como tratamiento endovascular. Acá podemos ver dos ejemplos de fracturas de cráneo. En la imagen de abajo a la izquierda, una amplia fractura que ustedes ven a nivel parieto-occipital en un niño y la imagen similar, pero en el cráneo de un adulto, en la imagen de la derecha. La angiografía cerebral es un método selectivo radiológico por el cual se inyecta un medio de contraste, en este caso iodo hidrosoluble, directamente en la arteria que uno quiere estudiar. En este caso estamos estudiando la carótida izquierda y el círculo está detectando una malformación que es un aneurisma de la arteria cerebral media del lado izquierdo. En este otro ejemplo vemos una arteriografía del circuito posterior inyectándose el medio de contraste a través de una de las arterias vertebrales. Vemos el circuito posterior y en el círculo se detecta también un aneurisma en la arteria cerebral posterior del lado derecho. Otro ejemplo de patología detectada por este método es una malformación arteriovenosa a nivel parieto-occipital del lado derecho, que, como les había mencionado, ustedes ven que por el catéter se pueden introducir instrumental para poder hacer el tratamiento endovascular de este tipo de lesiones. Desde la órbita de la medicina nuclear, podemos evaluar el sistema nervioso en la actualidad mediante estos tres métodos, que son la cisternografía radioisotópica, el SPECT cerebral y el PET cerebral. La cisternografía radioisotópica consiste en administrar una sustancia radiactiva por punción lumbar para que tiña el espacio subaracnoideo, es decir, para que el líquido cefalorraquídeo esté con un radioisótopo. Actualmente las indicaciones para este método son detectar la hidrocefalia normotensiva o detectar fístulas de líquido cefalorraquídeo. En cuanto al SPECT cerebral, es un método eminentemente funcional. Se inyecta una sustancia que ingrese en la neurona y quede retenida ahí. Para poder lograr eso, la circulación en cada región cerebral debe estar conservada. Y sus indicaciones principales son la patología neurodegenerativa, sobre todo las demencias, y en algunos casos, utilizando otro tipo de radioisótopos, poder estudiar la viabilidad de algunos tumores. En cuanto al PET cerebral, lo que se inyecta es flúor desoxiglucosa, es decir, se estudia el metabolismo de la glucosa del cerebro y en algunos casos puede ser de utilidad para detectar algunos tumores. Acá tienen un ejemplo de una cisternografía radioisotópica normal. Fíjense que se toman imágenes en distintas proyecciones a las 3 y 9 horas de haber inyectado la sustancia radiactiva por punción lumbar. Y en esta imagen normal ustedes ven la impregnación del canal raquídeo y de las cisternas basales, sin detectarse pasaje del radioisótopo al sistema ventricular. En esta otra imagen, sin embargo, ustedes pueden ver lo mismo que en la anterior, la visualización del canal raquídeo, la impregnación de las cisternas basales, pero en este caso se observa el pasaje del radioisótopo a el sistema ventricular. Este tipo de situación se da en las hidrocefalias normotensivas o también llamado síndrome de Hawking-Adams, en donde el paciente consulta por diferentes grados de demencia asociado a incontinencia urinaria. Y lo que observamos nosotros es justamente la alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo por reflujo cisterno-ventricular del radioisótopo.
La otra indicación que tiene la cisternografía es la detección de las fístulas del líquido cefalorraquídeo. Si ustedes se fijan, en la imagen de la derecha vemos una resonancia magnética que, marcado con una flecha, está mostrando una zona con aumento de señal a nivel de la mastoides. Hecha la cisternografía y esperado cierta cantidad de horas, ustedes fíjense en la flecha estaría indicando de que esa área en la mastoide está ocupada por líquido cefalorraquídeo marcada con, en este caso, tecnesio TTPA, que haría el diagnóstico de una fístula de líquido cefalorraquídeo a ese nivel. El SPECT cerebral, les decía, es un estudio eminentemente funcional, no es un estudio anatómico como ustedes pueden ver en las imágenes. Esas escalas de colores marcan la capacidad que tienen las neuronas de poder recibir y retener el radioisótopo y poder saber si las distintas áreas del cerebro son funcionales o no. Acá vemos otro ejemplo de un SPECT cerebral normal en esta escala de colores, donde el color rojo representa la corteza que muestra una homogénea distribución del trazador. En este caso vemos el claro ejemplo de una ausencia de captación del radioisótopo a nivel de la corteza parieto-occipital posterior en forma bilateral y simétrica que podría ser dado o causado por una enfermedad de Alzheimer. Este patrón es típico de esta enfermedad. Otras de las posibilidades que tiene el SPECT cerebral es cuando nos queda alguna duda con respecto a una lesión posiblemente tumoral que haya sido previamente operado. La imagen de la izquierda vemos un paciente que tiene una resonancia magnética postoperatoria donde se ve una lesión poco definida temporo-occipital izquierda y que al inyectar como radiofármaco el talio 201 podemos ver que hay captación selectiva en esa zona. En la imagen de abajo es la fusión de esa imagen para poder proyectarla sobre la resonancia. Este tipo de estudio nos sirve para ver la viabilidad tumoral y esa captación anómala que muestra el MIBI correspondería a una recidiva local de la lesión primitiva. El PET cerebral se basa en la utilización de otros fármacos, es necesario otro equipamiento especial, pero lo que se inyecta, que es el flúor desoxiglucosa, tiene una interpretación o una forma de distribución similar al SPECT que veníamos viendo hasta ahora. Acá lo que vemos es que la calidad de la imagen es siempre un poco mejor que el SPECT, nos permite visualizar claramente los núcleos grises de la base y también, como les decía, es un método eminentemente funcional. Como ejemplo, ustedes ven en la imagen de la derecha una lesión totalmente inespecífica en una resonancia magnética a nivel parietal izquierdo y que cuando ustedes le hacen el PET cerebral, fíjense que esa área aumenta la captación focal de la flúor desoxiglucosa, con lo que harían el diagnóstico de una lesión tumoral, que en este caso se trataba de un astrocitoma cerebral. Aquí podemos ver otro ejemplo de la utilización del PET con otro tipo de fármacos, como es la tirosina marcada con flúor 18, que es una sustancia que tiene afinidad por los núcleos grises de la base y nos permite, en el caso de las imágenes de abajo, hacer el diagnóstico de un paciente con enfermedad de Parkinson, en donde se ve un defecto de la captación, sobre todo en la zona dorsal de los núcleos grises de la base, que haría el diagnóstico de esta patología. En cuanto a ecografía, la ecografía nos muestra utilidad solamente en los recién nacidos, debido a que se puede hacer el estudio ecográfico a través de la fontanela anterior, que nos permite una ventana acústica permeable para poder obtener imágenes encefálicas a través de un transductor sectorial.
La ventaja que tiene este método que es un método que no usa radiaciones ionizantes y además no es necesario sedar al paciente, que en este caso son recién nacidos, para poder hacer el estudio. Las imágenes que ustedes ven acá, imágenes secuenciales, muestran un paciente con una hidrocefalia. Fíjense claramente la dilatación que se observa en los distintos cortes, que se pueden obtener cortes coronales y sagitales, donde se ve la dilatación del sistema triventricular. Otro de los diagnósticos que se busca mediante este método es la pesquisa de las hemorragias de la matriz germinal, patología muy frecuente en los recién nacidos prematuros, que en este caso se ven como esas imágenes hiperintensas vinculadas a los ventrículos laterales. Para finalizar, desarrollamos un caso clínico. Esto se trata de un paciente de 65 años de edad, sexo masculino, con antecedentes de diabetes, fumador, sobrepeso y sedentario. El paciente relata que hace 45 minutos comienza con pérdida de fuerza muscular en el cuerpo derecho y cierta desorientación temporoespacial. Llega rápidamente a la consulta y se le solicita una TC, una tomografía computada de cerebro urgente, debido a que se sospecha un accidente cerebrovascular. Esta es la tomografía computada del paciente. Vemos una tomografía computada estándar donde se ven las estructuras todas alineadas, sin alteraciones en la densidad y sobre todo la ausencia de la presencia de hemorragias que descartarían en un principio una hemorragia intracerebral. Ante el resultado anterior y la persistencia de los síntomas, se solicita una resonancia magnética que evidencia en este caso en las imágenes T2 y FLAIR la presencia de una amplia zona hiperintensa en ambas secuencias que haría el diagnóstico de una lesión vascular isquémica. Ante esta sospecha diagnóstica de una enfermedad vascular isquémica, se solicita rápidamente una arteriografía para identificar el vaso que está disminuido de perfusión o con una oclusión. Se ve en esta arteriografía una disminución de la circulación a través de la arteria cerebral media del lado izquierdo y se decide inmediatamente la inyección endovascular de trombolíticos para poder hacer la terapéutica adecuada en este tipo de pacientes. Como resumen, tenemos que en aquellos pacientes con un ACV isquémico, este tipo de lesiones, cuando son recientes de poca hora de evolución, no tienen una manifestación tomográfica inicial. La tomografía inicial siempre es necesaria para poder descartar una hemorragia. Sin embargo, en la resonancia magnética pueden ser visualizadas algunas lesiones isquémicas pasadas las 2 horas del evento. La ventana terapéutica que existe entre el inicio de los síntomas y las primeras 12 horas de un ACV isquémico pueden ser usadas para hacer un tratamiento endovascular con trombolíticos mediante una arteriografía cerebral para poder evitar secuelas en la mayoría de los casos. Es por ello que es importante instruir a la comunidad que ante los menores síntomas de un ictus o un stroke, es decir, síntomas iniciales de un accidente cerebrovascular, deben consultar inmediatamente para conseguir la terapéutica adecuada a cada caso de consulta.